Hola a todos, bienvenidos al canal Magic Hands. Mi nombre es Sol y quiero darte las gracias por pasar a ver este video. Y también quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si quieres ver más videos como este. En el día de hoy vamos a hacer sales de baño. Son sumamente fáciles de realizar y están llenas de beneficios para nuestro cuerpo, ya que ayudan a aliviar el dolor en las articulaciones y los huesos, además de relajar los músculos. Primero estoy colocando 200 gramos de sal dendrítica. Esta sal, al tener una menor densidad, tiene la capacidad de absorber una cantidad considerable de humedad, sin que la misma se sienta mojada, evitando que las sales de baño se vean sudadas dentro del envase cuando tienen un tiempo guardadas y que las demás sales no formen una pelota endurecida. Luego le agrego 50 gramos de baking soda. El baking soda también ayuda a absorber la humedad y este puede ser sustituido por fécula de maíz. Vamos a colocar estos dos ingredientes en un envase y los unificamos. Aparte, en otro envase, vamos a colocar 20 gramos de fragancia o aceite esencial de su preferencia, 10 gramos de polisorbato 80. El polisorbato 80 nos permite dispersar los aceites en el agua de manera que los aceites no se queden en la piel o en la superficie del agua cuando usamos las sales de baño. También 30 gramos de aceite líquido. Puede ser de almendras, semillas de uva, de cáñamo, jojoba, etc. Este nos sirve para hidratar la piel. Estos tres ingredientes los vamos a revolver y los integramos a la mezcla de baking soda y sal que ya tenemos. Revolvemos hasta que todo esté completamente unificado y lo dejamos reposar por 5 minutos. En otro envase vamos a colocar 1200 gramos de la sal de su preferencia. Yo estoy utilizando sal del Himalaya rosada, sales de Epsom, y sal de mar. Vamos a depositar esta mezcla de sales a la mezcla que ya teníamos previamente y revolvemos. Lo depositamos en una bandeja para hornear y lo llevamos al horno a 170 grados por 15 minutos, revolviendo cada 5 minutos ya que no queremos que se queme nuestra fragancia. Este procedimiento se hace para fijar la fragancia en la sal y para secar cualquier humedad que haya en la mezcla. Si no quiere utilizar el horno,
Puede poner la mezcla al sol durante 2 o 3 horas. Luego dejamos enfriar y le voy a agregar pétalos de caléndula. Esta parte es totalmente opcional. También le voy a agregar pétalos de rosa. Estos los voy a cortar en pedazos pequeños. Y ya tenemos listas las sales de baño. Solo nos falta envasarlas. Así nos quedan ya listas en el envase. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olvides suscribirte para ver más videos como este. Sígueme en Instagram y nos vemos en el próximo video.